Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Te doy la bienvenida a la clase de introducción, a la primera clase de microeconomía, materia que vamos a estar viendo en esta ocasión y en la que te estaré acompañando a lo largo de 4 o 5 videos en los que trataremos de desarrollar los temas que tenga bien la institución proporcionarnos en tu programa de estudio. Me presento contigo, mi nombre es Abimael Ontivero, soy licenciado en Administración, tengo una especialidad en Capital Humano. Tengo experiencia dando clase en nivel medio superior y superior en áreas de administración, auditoría, contabilidad, finanzas y economía. Sin más, vamos a comenzar con lo que es la introducción de la economía, sumamente importante. Antes de iniciar de lleno con los temas, te comento que la economía es una ciencia social que básicamente se encarga de estudiar la obtención y distribución de los recursos en una determinada región o en una determinada entidad o sociedad, una entidad social, lo cual para las carreras de administración y contabilidad es sumamente útil. La economía se dice que es una ciencia social porque estudia el sentimiento de mercado o estudia cómo las decisiones de las personas influyen en esta distribución de los recursos. También la economía ha propuesto diversas teorías que señalan cómo se comportan los recursos en ciclo, lo que se llama ciclo económico. El ciclo económico es el conjunto de variaciones, es decir, de subidas y bajadas que sufre la economía de una determinada área. Esto te puede ayudar a ti de la siguiente manera. Supón que eres el administrador de una organización, ya sea tuya o sea que estés trabajando para alguien más, y estás encargado de las finanzas dentro de la organización, que las finanzas es esta parte de la economía que se encarga básicamente de estudiar cosas como el ahorro, la inversión, los rendimientos. También las finanzas se encargan dentro de la organización de dos cosas principales. La primera es financiamiento, es decir, la obtención de los recursos, y la siguiente es la distribución de esos recursos dentro de la organización. Supón tú que estás manejando el área financiera de la organización, te vas a ver influido por los cambios económicos, tanto a nivel micro y macro. Microeconomía es lo que vamos a ver en esta ocasión, que son los factores económicos que están cercanos a la organización, y los macroeconómicos son aquellos que nos afectan a nivel mundial. Los factores económicos afectan a la manera en que tú tomas decisiones dentro de la organización, porque supongamos que estamos en un periodo de recesión o de crisis, entonces las personas tendrán menos poder adquisitivo, por lo tanto habrá una menor demanda, por lo tanto pues vas a producir menos, por lo tanto vas a ganar menos. Supone ahora que estamos en un auge o en una expansión en el ciclo económico, entonces por ende tú pues vas a poder o vas a tomar decisiones de manera distinta, vas a tratar de invertir porque seguramente vas a tener capital excedente, vas a tener que decidir en cuál proyecto invertir, vas a tener que tomar decisiones de proyectos de inversión. Entonces por eso es importante que tú entiendas, aunque sea de manera breve, cómo es que funciona la economía. ¿Cuál es el objetivo de la asignatura para esta ocasión? Bueno, en esta ocasión tenemos el siguiente objetivo de la materia de microeconomía. Al finalizar el curso, el alumno conocerá el significado e importancia de la ciencia económica a nivel microeconómico e identificará los conceptos básicos de su realidad inmediata, adquiriendo la capacidad de analizar el comportamiento de los diferentes agentes económicos. Hay diferentes elementos que nosotros utilizamos para satisfacer las necesidades humanas, que más adelante los vamos a ver, se denomina factores económicos, y estos son utilizados por agentes económicos que vendríamos a ser nosotros. Más adelante explicaremos el concepto de agente económico, de factor productivo o económico, y pues vamos a sentar las bases de qué es la economía y cómo funciona. Ok, ¿cuáles son algunos de los temas que vamos a desarrollar? Básicamente la estructura de la materia se compone en 5 elementos que son los siguientes. Primero tenemos origen y campo de estudio de la ciencia económica, que es lo que veremos brevemente en esta clase. Veremos qué es la economía, cuál es su objeto de estudio, para qué está hecha. Vamos a ver la mano invisible y las libres fuerzas del mercado. ¿Qué es la mano invisible? Bueno, la mano invisible es una propuesta teórica que está realizada por un economista de nombre Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones. La mano invisible sostiene que
cuando nosotros tratamos de cubrir nuestras propias necesidades o de satisfacer nuestras propias necesidades, automáticamente vamos a estar satisfaciendo las necesidades de otros. Más adelante lo explicaremos a detalle. También vamos a ver la oferta y los factores que determinan la oferta. Vamos a ver gastos y preferencias del consumidor. Dado que la economía es una ciencia social, la preferencia del consumidor o el comportamiento del consumidor es un factor determinante en cómo se va a comportar la propia economía de un determinado sector. Y después vamos a ver clasificación de los mercados, en el que se verá qué es la competencia perfecta, donde existe un número significativo de competidores, por lo tanto el consumidor se ve pues, un poco más beneficiado porque eh, entre más competencia, las empresas o las organizaciones se ponen las pilas, hacen promociones, dan precios competitivos, etcétera. Vamos a ver oligopolios, que es cuando un número reducido de empresas dominan el mercado. Vamos a ver monopolios, que es cuando una sola empresa domina la industria o el mercado, y otra serie de clasificaciones que se le dan a los mercados en economía. Básicamente esto vamos a estar revisando a lo largo del curso. Vamos a continuar. Como primera parte, vamos a ver el tema de qué es la economía y de qué se ocupa. Bueno, vamos primero a decir que la economía se puede definir como ciencia social. Vamos a hacer hincapié en que es una ciencia social, es decir, se encarga de estudiar los problemas o las situaciones que afectan a la sociedad, al ser humano. Existen diferentes ciencias sociales, todas ellas estudian la manera en que la sociedad resuelve sus problemas, pero todas ellas los enfocan desde perspectivas distintas. ¿Cuál es la diferencia entre una ciencia social y una exacta? La exacta tiene resultados expresados en datos duros, son muy exactos, son muy precisos y no cambian. La matemática se resuelve exactamente igual en este continente que en el continente europeo o que en cualquier otro continente. Las aproximaciones de la física, por ejemplo, son exactamente lo mismo aquí y en cualquier parte del mundo porque tienen datos duros, son exactas. Por otro lado, tenemos la ciencia social, que la ciencia social es flexible, se adapta a cada cultura, no se resolverán las cosas de la misma manera en un país que en otro y nunca tiene resultados exactos. Siempre las ciencias sociales nos dan aproximaciones que nos pueden ayudar a entender los problemas o nos pueden ayudar a entender ciertos fenómenos que se presentan, si bien no al 100%, sí nos dan una idea breve. Entonces, las ciencias económicas son sociales y enfocan los problemas de la sociedad o las situaciones de la sociedad desde el punto de vista económico, es decir, cómo obtienen y distribuyen estos recursos. Entonces, retomamos. Ciencia social que se encarga del estudio de la forma en que se administran los recursos escasos. La escasez es una parte importante de la economía. De hecho, hay dos factores o dos partes que forman la columna vertebral de la economía. Una es la escasez, porque los recursos siempre son escasos, y la otra es las elecciones o la toma de decisiones. Siempre hay recursos escasos y necesidades ilimitadas y siempre tenemos que elegir entre si queremos un recurso o queremos otro. Básicamente así se compone la ciencia económica. Entonces, estudia la forma en que se administran los recursos escasos con el objeto de producir bienes y servicios con la finalidad de distribuirlos para su consumo entre los miembros de una sociedad. También la economía estudia cómo se satisfacen las necesidades ilimitadas que tiene el ser humano en sociedad. Y la economía se ocupa de las elecciones que tenemos que realizar para que con los medios disponibles, que siempre son escasos, te repito, podamos satisfacer necesidades a las que nos enfrentamos, tanto en forma individual como colectiva, necesidades que siempre son crecientes y superiores a nuestros recursos. Lo que podemos obtener de esta filmina o de esta diapositiva básicamente es que la economía es una ciencia social que estudia cómo los seres humanos toman decisiones para asignar los recursos escasos, de tal suerte que estos les permitan satisfacer las necesidades que tienen. Te invito, como de costumbre, a que consultes material didáctico adicional con los temas que no te queden claros. También recuerda que si quieres alguna asesoría personalizada o necesitas que te explique alguno de los puntos de forma particular, pues con toda confianza me puedes contactar mediante la administración de la institución. Vamos a continuar. Dame un momento para cambiar de filmina.
Vamos a continuar entonces con nuestra siguiente diapositiva. Dame oportunidad. Ok, tenemos algunas características básicas de la economía que vamos a revisar a continuación para que nos quede un poco más claro. Vamos a iniciar. La economía es una ciencia social que se centra fundamentalmente en el comportamiento humano. Todas las ciencias sociales se enfocan al comportamiento humano y cómo este afecta a diferentes situaciones de la sociedad y las consecuencias que dicho comportamiento tiene para la sociedad. También la economía se relaciona con el comportamiento del ser humano, sus necesidades, y su enfoque se limita al estudio de la parte económica dentro de la conducta humana. Es lo que decíamos. La economía es ciencia social porque enfoca situaciones o problemas del ser humano desde el punto de vista económico, que es obtención y distribución de recursos en una determinada región. La economía estudia la utilización de los recursos. Aquí tengo un error, debería decir que son escasos. La escasez de los recursos es sin duda el dato básico que subyace a todos los problemas económicos. Siempre, siempre hay escasez. De ahí que tenemos que elegir entre un producto y otro, entre un trabajo y otro, entre una actividad y otra, entre comprarnos una cosa y otra. Siempre tenemos que hacer elecciones y estas elecciones están influidas por muchas cuestiones. Siempre que hacemos elecciones o siempre que tomamos decisiones, tenemos que tomar en cuenta algo que vamos a analizar después, que es el costo de oportunidad, lo que yo dejo de hacer por tomar esta decisión. Siempre se entiende que cuando tomamos decisiones de manera racional, analizamos que el costo de oportunidad que estamos teniendo no sea mayor que los beneficios que esta decisión que tomamos actualmente nos va a traer. Eh, Tendemos a pensar en economía que el ser humano toma decisiones de elección de manera racional, pero desde otros enfoques, por ejemplo, económicos, administrativos o de comportamiento humano, como la psicología eh, del consumidor, se establece que el mayor porcentaje de las compras se realiza a nivel emocional. Pero bueno, esa es otra historia. La economía trata de estudiar cómo se distribuye y qué uso se le da a los recursos con los que el individuo cuenta. La continua necesidad, perdón, de escoger entre las múltiples alternativas que se presentan en relación con la utilización de estos recursos nos lleva a otro tema central en la economía, el problema de la elección. Entonces aquí queda planteado lo que te dije anteriormente. Básicamente la economía estudia dos elementos de suma importancia, que son la escasez y las elecciones de los consumidores. Los tipos de bienes. El fin de la actividad económica es la satisfacción de las necesidades. Básicamente estudia cómo satisfacer de forma correcta las necesidades con los pocos recursos con los que contamos y para este fin se precisan bienes y servicios y a continuación veremos cuál es la clasificación básica de los bienes. Los bienes se pueden clasificar atendiendo a distintas razones. La primera de ellas es según su carácter. ¿Cómo se clasifican los bienes según su carácter? Bueno, hay bienes libres y bienes económicos. ¿Qué son los bienes libres? Los bienes libres son aquellos que no presentan escasez y de cuyo consumo nadie puede ser excluido. Por ejemplo, el sol, algunos recursos naturales que no se cobran, a lo mejor la energía eólica o cualquier otro bien que esté disponible naturalmente y que no sea escaso. Después tenemos bienes económicos que se caracterizan por ser escasos en relación a las necesidades humanas y en consecuencia hay que buscar el mejor uso posible de los mismos. Son aquellos bienes que pues tenemos que desembolsar alguna cantidad de dinero por ellos y que generalmente son limitados respecto a nuestras necesidades. Bueno, después, según su naturaleza, los bienes se pueden definir o se pueden clasificar como bienes de consumo y bienes de capital. Un bien de consumo son aquellos que están hechos directamente para el uso del cliente o del consumidor. Son aquellos bienes que están listos para satisfacer directamente las necesidades de una persona. Son realizados para usarse en beneficio personal. Por otro lado, los bienes de capital son aquellos que se utilizan para producir otros bienes. Son, por ejemplo, los bienes de capital, herramientas que nosotros podremos utilizar para producir bienes o servicios, maquinaria, edificios, equipo de transporte, una computadora, un proyector, cualquier cosa que nos ayude a producir otros bienes u otros servicios, es considerado como bien de capital. Y otra de las clasificaciones es según su función, existen bienes intermedios y bienes finales. ¿Qué son los bienes intermedios? Bueno, son aquellos que deben sufrir alguna transformación para convertirse en bienes de consumo de capital. Son aquellos bienes que necesitan todavía algún proceso productivo o de manufactura para
convertirse finalmente en bienes de consumo o de capital y existen los bienes finales, son bienes que no necesitan ninguna transformación y que ya están aptos para ser utilizados en beneficio personal o para producir otros bienes y servicios. Esta es una de las clasificaciones propuestas, algunos autores podrán precisar algunas otras, pero básicamente esta es muy funcional. Y bueno, aquí tenemos una precisión. Es importante hacer mención de que la clasificación anteriormente expuesta no es excluyente en el sentido de que un bien puede ser considerado como económico, de consumo, duradero y final. Ah, me faltó, discúlpame, por acá me faltó explicarte lo siguiente. Los bienes de consumo, que son los bienes que se utilizan en beneficio propio, se dividen a la vez en bienes duraderos y no duraderos. ¿Qué es esto? ¿Qué es un bien duradero y no duradero? Un bien duradero es un bien que tú puedes utilizar a lo largo del tiempo distintas veces. Es un bien que te va a durar o que te va a dar beneficios a lo largo del tiempo. Una computadora, por ejemplo, unos zapatos, un celular, una tablet, cualquier cosa que tú puedas usar más de una vez es un bien duradero. Y existen otros bienes que son no duraderos, que se extinguen con la utilización. También se les dice bienes perecederos, los alimentos, por ejemplo, la bebida, algo desechable que tú compres y que puedas utilizar por un tiempo limitado o una sola vez, es un bien no duradero. Entonces, continuamos. Te decía que esta clasificación no es excluyente. Un mismo bien puede ser económico, de consumo duradero y final. Pero los economistas hacen esta clasificación para poder entender y estudiar de mejor manera los bienes que se presentan en una economía. La economía estudia los bienes económicos, que dijimos que los bienes económicos son aquellos que son escasos y para los que tenemos que desembolsar cierta cantidad o tenemos que realizar un esfuerzo adicional para conseguirlos. Es decir, aquellos que son útiles, escasos y transferibles. ¿A qué se refiere la característica de los bienes económicos? Deben de ser útiles, quiere decir que deben de satisfacer necesidades humanas. Si no satisfacen ninguna de mis necesidades, ¿para qué quiero un bien? Los bienes económicos son útiles, nos sirven, no son de utilidad. Son escasos porque pues nunca existen los suficientes para satisfacer todas las necesidades humanas y son transferibles. Es decir, que su propiedad puede pasar de una persona a otra, lo que configura un sistema económico comercial porque son susceptibles de ser intercambiados comercialmente, ¿no? Venderse y comprarse. ¿Cuáles son los problemas básicos abordados por la economía? Podemos hacer mención de tres problemas básicos que son abordados por la economía. En primera instancia, necesitamos producir el mayor número de bienes para hacer frente a las necesidades individuales y colectivas. Es el primer problema al que se enfrenta la economía, perdón. Una región una sociedad necesita producir el mayor número de bienes para hacer frente a las necesidades individuales y colectivas. Tiene que asegurarse de que existan bienes disponibles para satisfacer todas las necesidades que en esa región existen. Eso es un detalle porque hay muchos elementos a tomar en cuenta. También el otro problema al que se enfrenta es producir bienes de la mejor forma posible para que atiendan las necesidades que tienen los individuos y la sociedad. No únicamente los tenemos que producir, tenemos que asegurarnos de que sean útiles, de que sean funcionales y que satisfagan las necesidades reales de las personas de esa determinada región. Y otro de los problemas es cómo se debe de llevar a cabo la distribución de los bienes producidos, ya que la escasez impide que se distribuyan de manera equitativa, ¿no? Entonces podemos resumir los tres problemas básicos de la economía en tenemos que producir suficiente, tenemos que producir de forma correcta y tenemos que distribuir los bienes de manera que la mayor parte de mi región o de mi sociedad tenga sus necesidades cubiertas. Si tú estás estudiando administración, es probable que ya hayas visto en alguna de las clases la pirámide de Maslow, si no te invito a revisarla, que es una pirámide realizada por Abraham Maslow, que es uno de los iniciadores de la corriente psicológica del humanismo, que pues básicamente Abraham Maslow dice que los seres humanos estamos motivados por los déficits, es decir, siempre nos falta algo y lo que hacemos, todo lo que hacemos, por lo que orienta nuestras acciones, por lo que nos levantamos el día de hoy, por lo que tú estás estudiando, por lo que yo te estoy dando en la clase, es porque tenemos déficit, siempre nos falta algo y el ser humano tiende a buscar la homeostasis, es decir, el equilibrio, siempre estamos buscando satisfacer esos déficits. Entonces siempre tenemos necesidades. Te invito a que estudies la pirámide de Maslow porque tiene muchas aplicaciones,
tanto en mercadotecnia, en administración, en psicología, y aquí se marcan las necesidades que los seres humanos tenemos, básicamente. Me parece que son 5 escalones, si no me equivoco, en los que Maslow clasifica las necesidades que tiene el ser humano. Entonces, la economía tiene que encargarse de producir bienes suficientes y con las características necesarias para que satisfagan estas necesidades y pues poder tener un buen crecimiento y desarrollo económico, que no es lo mismo crecer y desarrollarse económicamente. Crecer puede ser que la economía sea muy fructífera, que te esté dando, que esté excelente, que estés vendiendo mucho, que te esté entrando mucha lana, y el desarrollo es cómo vamos a utilizar esos recursos de la economía para poder dar una mejor calidad de vida a los pobladores de una determinada región. Vamos a ver ahora cuáles son las 3 preguntas clave de la economía. La primera es, ¿qué producir? Todas las sociedades han tenido que elegir entre unas producciones y otras y el destino que deben dar a sus recursos productivos. ¿Qué vamos a producir? Pues bueno, la respuesta a esta pregunta atiende a diferentes elementos. Por lo pronto, ¿qué tenemos disponible para producir? ¿En qué somos buenos? Por ahí también hay una teoría de la ventaja competitiva de los países. Yo no voy a producir a lo mejor en México arroz si no tengo ni las características geográficas, ni los elementos que necesito, ni a lo mejor mano de obra cualificada. Yo voy a producir lo que yo pueda producir, lo que yo esté apto para producir. Y el arroz que lo produzcan otros países que pues sean buenos produciendo eso. Ahí vamos entendiendo cómo nace la cadena comercial global. Si algún país asiático es muy bueno haciendo arroz, pues que le haga el arroz y me lo venda. Si yo soy muy bueno produciendo plata, a lo mejor en México, es un ejemplo, es por decir algo, pues yo produzco y trabajo la plata y se las vendo a otros países. Ahí es como se van dando los intercambios, porque difícilmente una sociedad o un entorno social difícilmente podrá sustentarse 100%, difícilmente una sola población podrá producir todos los bienes y servicios que necesitan sus miembros. Entonces, tenemos que recurrir a otros lugares. Siguiente pregunta a la que se enfrenta la economía: ¿cómo vamos a producir? ¿Qué sistemas técnicos vamos a emplear y cómo vamos a organizar el sistema productivo? ¿Qué máquinas vamos a utilizar? ¿Qué necesitamos? Etcétera. Otra pregunta importante de la economía es: ¿para quién vamos a producir los bienes? Algunas ocasiones se producirán para quienes puedan pagar el precio fijado para estos, y en otro caso el sector público, a lo que se le llama Estado benefactor, proveerá bienes para que los ciudadanos proveerá bienes para los ciudadanos mediante los ingresos impositivos. ¿A qué nos referimos con ingreso impositivo? El ingreso impositivo son los impuestos. Se llama impositivo porque anteriormente y todavía el sector público imponía a los ciudadanos la obligación de pagar o de dar una retribución al Estado, que es lo que ahora conocemos como los impuestos, que los impuestos es una de las principales fuentes de ingresos para una economía, y con los impuestos el sector público hace lo que se llama gasto público, que es gasta en bienes que los ciudadanos no tienen que pagar. Por eso hay educación pública, hay seguridad pública. El Estado benefactor es cuando el gobierno se encarga de proveer ciertas cosas que los ciudadanos necesitamos: seguridad, educación, salud. De otra manera, imaginemos que todo fuera privado. Imagínate las personas que no cuentan con recursos suficientes no podrían acceder a educación privada, a salud privada. Entonces, por eso, en algunas ocasiones, el sector público se ve en la necesidad de proveer de productos, de bienes, de servicios a pues la comunidad. Y aquí una apreciación final en esta diapositiva. Cuando se da respuesta a las preguntas anteriores en el marco de una sociedad, se configura algo que se llama sistema económico, que es la manera en que una determinada sociedad decide qué producir, cómo producir y para quién producir. Bueno, vamos a ahora entrar al tema de la producción de bienes y factores productivos. Las necesidades humanas deben satisfacerse con distintos bienes
que deben ser encontrados y o producidos, para lo cual el hombre cuenta con una serie de elementos o factores que le permiten transformar unos bienes en otros. A estos elementos se les denomina factores o recursos productivos. Entonces aquí entendemos un elemento importante del sistema económico, que son los factores productivos, es decir, son los elementos que nos permiten encontrar o crear los bienes que la economía necesita o que la sociedad necesita para que sus necesidades pues queden satisfechas. La producción de bienes. ¿Qué es la producción de bienes? Es la transformación de un bien de un orden dado en otro de orden inferior. Es decir, la producción consiste en realizar los pasos necesarios para transformar los bienes a fin de hacerlos aptos para el consumo y capaces de satisfacer necesidades. La producción de bienes se entiende como el proceso en el que se manufactura ciertos productos o a los que se les aplican procesos operativos o productivos para transformarlos o modificarlos en otros, de tal suerte que puedan ser utilizados por los pobladores de una determinada región. Los factores originarios de producción son aquellos recursos que no han sido creados por el hombre, como la tierra o los recursos que nos ofrece la naturaleza y el trabajo, que el trabajo es la aportación que hacemos directamente nosotros como hombres al proceso productivo. ¿Y cuáles son los principales factores productivos? Bueno, vamos a ver la clasificación. Generalmente los factores productivos se pueden clasificar en 4 entidades. Bueno, se clasifican en 3, únicamente que para efectos de esta materia, vamos a tomar una clasificación que integra un cuarto factor, que es la iniciativa empresarial, porque me parece de suma importancia. De hecho, la iniciativa empresarial era un factor que se había relegado, no se había tomado en cuenta, pero es fundamental para que la economía funcione de manera correcta. ¿Cuál es el primer factor productivo? El trabajo. Comprende la aportación directa que hace el ser humano al proceso productivo, es decir, lo que nosotros hacemos, las actividades que nosotros realizamos para apoyar el proceso productivo. La remuneración de esta aportación le permite, aquí tengo un error, le permite obtener los medios, ya sea sueldos o salarios, que utilizará para cubrir sus necesidades. Y aquí te hago una apreciación más. El trabajo es considerado como el más importante de los recursos productivos, tanto por ser la base del sustento de la mayoría de las personas como por la importancia que tiene en los otros procesos productivos. ¿Cuál es otro de los factores productivos que podemos encontrar? La tierra o los recursos naturales. Son todos los recursos a los que el hombre tiene acceso, como la pesca, la minería, el agua, todo lo que encontramos de manera natural en nuestro entorno. ¿Qué son los bienes de capital? Que son otro de los factores. Los bienes de capital son los bienes que ya han sido producidos y que servirán para producir otros bienes. De hecho, esto de bienes de capital te lo había explicado en algunas diapositivas antes y también son un factor productivo porque sin ellos no podemos producir. Finalmente, como cuarto factor tenemos la iniciativa empresarial. Es aquella iniciativa que tienen ciertas personas para reunir y organizar los factores. Aquí tengo otro error, hombre. Pues, ¿qué teníamos cuando estábamos haciendo la clase? Permíteme, voy a corregir los eh, errores que tengo por aquí. Permite y acá. Listo, ahí quedamos. Entonces, te decía, es aquella iniciativa de reunir y organizar los factores anteriores para producir bienes y tecnología cada vez mejor desarrolladas. La iniciativa empresarial es aquellos emprendimientos, ya sean de micro, pequeñas o grandes y medianas empresas, que pues se encargan de hacer fluir la economía, se encargan de reunir estos factores, de ponerlos en coordinación o coordinarlos para que de esta forma se puedan satisfacer algunas necesidades humanas. Entonces, tenemos que los factores productivos son aquellos elementos que nos permiten crear o nos permiten generar todos los bienes que necesita el ser humano para satisfacer sus necesidades, ¿no? Tenemos como primer factor el trabajo, el segundo factor la tierra o los recursos naturales, como tercer factor los bienes de capital y finalmente la iniciativa empresarial. Son sumamente importantes. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la primera clase de economía, que es una breve introducción a la economía. Recuerda que nos estaremos enfocando en la microeconomía, que son los factores que afectan directamente a la empresa y que están en el entorno más cercano a la organización.
Como preguntas clave para reforzar el conocimiento, te propondré las siguientes y pues te pediría que revises el video y respondas estas preguntas. Te recomiendo mucho escribir. Prácticamente al escribir se nos queda del 70 al 80% de lo que estamos viendo o lo que estamos escuchando. Te recomiendo algo que se llama la pirámide de Glasser si quieres aprender. La pirámide de Glasser es una pirámide en la que se muestran cuáles son las técnicas que nos permiten aprender y en qué porcentaje nos permite aprender cada una de ellas. El escribir lo que tú estás escuchando, lo que tú estás viendo o lo que tú estás viviendo te puede ayudar mucho a que se te quede un poco más este aprendizaje o estos conocimientos. Entonces, te invito a que copies estas preguntas y posteriormente las vayas respondiendo conforme estás viendo el video. La primera pregunta que te propongo es ¿qué es la economía? Define qué es la economía. Después tendrás que definir qué son los bienes de consumo, qué son los bienes de capital, qué es un bien económico, qué son los bienes intermedios y qué son los bienes finales. Con esto espero que haya quedado clara la primera parte o nuestra primera clase de la materia de microeconomía. Estate al pendiente de los recursos de aprendizaje que te pueda proporcionar la institución y te recuerdo que si necesitas cualquier asesoría personalizada me puedes contactar. Por el día de hoy ha sido todo. Agradezco que consultes este material video grabado y quedo a tus órdenes. Que estés muy bien. Hasta luego.